Si alguien pensaba que el problema de Perú era su expresidente Pedro Castillo solamente, y que una vez que saliera, bueno, todo volvía de alguna manera a un cauce seminormal o a una suerte de estructura más acompasada, lo que estamos viendo en Perú es muy diferente. Ha habido muchísimos muertos en las distintas movilizaciones y enfrentamientos con las fuerzas de orden y el ejército. Y el gobierno está en una situación extraordinariamente débil, pero todavía no tiene una resolución respecto de cómo continúa esta situación. De eso nos va a conversar Raúl Sor. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Fernando. Tienes toda la razón, porque yo creo que ni siquiera el gobierno anticipó el nivel de resistencia que iban a encontrar, especialmente en ciertos sectores sociales. Como tú señalabas, el número de muertes ya es significativo, 49 personas fallecidas en incidentes, en choques entre la policía y manifestantes. Naturalmente, la gran mayoría de las muertes son manifestantes. Esta situación ha generado que ya Lima ha sido declarada en estado de emergencia. Inicialmente este estado se había proclamado para las provincias, para los departamentos del sur, pero ahora ya también la capital está por 30 días con este estado de emergencia que restringe las reuniones, los movimientos, y que revela el grado de dificultad que está encontrando el gobierno. Y una cifra en una encuesta reciente, hay un 70% de rechazo a la señora Boluarte, es decir, a Dina Boluarte, que fue quien asumió la presidencia y era vicepresidenta y asumió en reemplazo del presidente electo Pedro Castillo. Bueno, recordamos que esta situación se generó cuando a comienzos de diciembre, digamos, los dos bandos en pugna, por así decirlo, en términos de poderes del Estado, sospecharon que el otro iba a interferirlo, y Pedro Castillo trató de cerrar el Congreso temiendo, con razón, de que se lo iban a impugnar, y que anticipándose a ello cerró el Congreso. Pero el mismo día fue reemplazado, fue sacado del Palacio Presidencial y todavía está en prisión, lo llaman prisión preventiva, y podría estar ahí un buen tiempo porque es un proceso relativamente prolongado. Y los manifestantes, como es natural, sus partidarios exigen que se lo libere, y también la renuncia de la señora Boluarte, y que se llame a elecciones al más breve plazo posible, cosa que en el Congreso no hay ninguna voluntad de hacer, y ha habido un rechazo total a esta petición. De manera que esta polarización que se observa ahora en el Perú es particularmente compleja, porque aparece como una movilización de ciertos sectores populares frente a lo que consideran la usurpación del poder o del gobierno por parte de una minoría política, y que en definitiva, así como están las cosas hoy día, no hay mayorías políticas claras. Es decir, Castillo gobernaba con una alianza bastante frágil que le daba los votos suficientes en el Congreso, y la derecha tiene una mayoría, pero es una mayoría también bastante inestable. Por lo tanto, esta situación de inestabilidad en todos los sectores permite prever una crisis que puede durar algún tiempo. Esto no, por lo menos ahora, no se le ve una salida en el futuro inmediato. Oye, Raúl, sácanos de una duda. Te la pregunté alguna vez, pero creo que hay que decirla mucho. Cuando Pedro Castillo va en tándem con Dina Boluarte como su vicepresidenta, y llegan a la presidencia de esa manera, ¿qué grado de, no sé, fiato, llamémoslo así, o por último de confianza mínima, uno puede creer que tiene el presidente y su propia vicepresidenta, como para que
todos los que seguidores o muchos seguidores de Pedro Castillo hoy día básicamente se centren en sacar o tratar de sacar y tratar, pero tremendamente mal, a quien fue su vicepresidenta. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, ella cambió sus lealtades, digamos. El gobierno actual es un gobierno, si lo tuviéramos que calificar de alguna manera políticamente, es un gobierno de derecha. Son los partidos de derecha, el fujimorismo y otros partidos, lo que están respaldando a la señora Boluarte. Perdona, de manera perdona. Paremos ahí primero. A ver, no me vas a decir tú que no se sabía, digamos, esa situación de tendencia ideológica de Dina Boluarte cuando fue vicepresidenta de Pedro Castillo. Ahora, se necesitaba para alcanzar el gobierno, probablemente en lo que son las coaliciones, pero no puedo imaginarme que parezca sorpresa esto. No parece sorpresa, Fernando. Lo que ocurre en muchos gobiernos, en que cuando hay una coalición, por ejemplo, Lula ha sido elegido con un vicepresidente que está manifiestamente más a la derecha. Y esto pasó en gobiernos anteriores. De manera que cuando hay un quiebre y se depone a un gobierno, como se ha hecho en Perú, han tratado de mantener una continuidad constitucional, es decir, no pusieron a cualquier político, sino que la señora Boluarte tiene una legitimidad, era una de las vicepresidentas. De manera que, pero eso no significa que tenían una gran afinidad ideológica. Por supuesto, eran de una misma corriente progresista, por así decirlo, pero con diferencias importantes. Y ella, ante las circunstancias, aceptó esta propuesta que provenía del Congreso, que es en estos momentos está controlado por la derecha peruana, y ella gobierna con la derecha, y es un gobierno, digámoslo, moderado de derecha, pero un gobierno de derecha al fin. Y la derecha había obtenido una buena votación. Castillo llegó a la presidencia con una votación relativamente exigua. No había ningún candidato que tuviera una votación claramente mayoritaria. Por lo tanto, el país está muy fraccionado políticamente, y esa es una de las grandes dificultades para encontrar un acuerdo. Ahora, dicho eso, por ejemplo, en Puno, en el sur del país, en la frontera con Bolivia, que es un departamento esencialmente indígena, Castillo tiene un respaldo de más del 90%, 85% a 90% de la votación. De manera que hay sectores, el país está muy fraccionado, y eso no lo puede replicar en otros lugares. En Lima su votación no fue tan significativa, y es principalmente en estos sectores campesinos, indígenas, aymaras y quechua, e interesante que las dos etnias lo están respaldando, o por lo menos ha habido un respaldo en manifestaciones en todo o buena parte del sur de Perú. De manera que aquí se está abriendo, además de un conflicto político, un tema étnico, que en el Perú ha sido muy importante. Y cuando uno ve las estadísticas de desarrollo económico, aunque Perú ha tenido un crecimiento económico interesante, importante, en las últimas décadas. Perú avanzaba rápidamente. En un viaje que hice allí, había tal optimismo de decir, y ya estamos acercándonos a las tasas de crecimiento de Chile. Bueno, esto es hace algunos años atrás. Pero había un optimismo, y lo que se decía siempre, que pese a la inestabilidad política, pese a todas las fricciones que se daban en la superestructura política, por así decirlo, el país crecía a paso firme. Y ha tenido efectivamente tasas muy interesantes de crecimiento. Pero esto, como ha pasado en tantos países de nuestra región, no ha percolado en forma muy igualitaria hacia otros sectores. Y los más perjudicados, o los menos beneficiados, por así decirlo, son justamente
es la población indígena que se vio muy identificada con Pedro Castillo y por lo tanto hoy ellos son los principales, digamos, objetores a este gobierno de la señora Boluarte, y es de temer que si esto no se logra apaciguar, esto puede derivar en situaciones complejas. De hecho, ya está perjudicando seriamente a la economía peruana. Ellos en Perú han tenido que cerrar una serie de aeropuertos, los cierran y los abren, pero por ejemplo en Cusco, que es el aeropuerto que se utiliza para ir a Machu Picchu, que es la principal atracción turística del Perú, bueno, ha estado cerrado y en forma intermitente. Estas noticias, de las imágenes que estamos viendo, viajan por todo el mundo y bueno, cualquier turista que tenía una reserva no va a querer ir al Perú, va a decir, bueno, mientras esta situación continúe, y de hecho, te digo, muchas de las cancillerías están desaconsejando viajar al Perú, esperen que se calme la situación, incluida la Cancillería chilena. Por lo tanto, y bueno, si cualquier persona que esté, cualquier chileno que esté viendo estas imágenes, o peruano, diría, si puede postergar su viaje, diría, bueno, ¿por qué me voy a ir a meter a las patas a los caballos cuando hay estos desórdenes? Va a estar esto cerrado, lo otro no va a funcionar, los trenes, en fin, pueden haber todo tipo de irregularidades. Esto va a perjudicar enormemente a la economía peruana y es una de las preocupaciones que tiene el gobierno de la señora Boluarte. Y por cierto, esto puede incluso perjudicar al turismo en Chile de manera marginal, pero aquellos que hacen giras por América Latina y Perú es uno de los atractivos máximos, dice, bueno, paso por Perú, bajo a Chile, Buenos Aires y Brasil, o sea, hay mucha gente que viaja así. Bueno, todo esto se va a restringir mientras continúe esta situación y sigamos viendo estas imágenes. Oye, por último, Raúl, ¿cuáles son los recursos de los que dispone la presidenta Boluarte desde el punto de vista de, por ejemplo, constitucionalmente, ¿hay algo que pueda hacer, llegar a un pacto, a algún tipo de acuerdo con los otros partidos, o la cosa está ya un poco descontrolada en ese sentido? ¿Cuáles son las posibilidades? No digo de llamar a elecciones porque ya se ha intentado y no se quiere, sino a tratar de generar condiciones políticas de establecer mejoría. Bueno, ahí justamente por eso di ese porcentaje al comienzo de un 70% de rechazo en una encuesta a la señora Boluarte. Es decir, ella carece de autoridad política. Cuando tienes ese nivel de rechazo y estás en una situación tan tensa como la que se vive en Perú, es difícil que de ella provenga la solución. Su credibilidad es muy baja. Pero la credibilidad del conjunto, de buena parte de la clase política, es muy baja. Por lo tanto, es realmente, a la distancia al menos, muy difícil ver cómo se va a dar una salida, porque estas manifestaciones campesinas en el sur pueden derivar a más. Cuando digo derivar a más, a cierres de caminos que ya están ocurriendo. Hay muchas carreteras cerradas en el sur del Perú, se las cierran, las abren, pero uno sabe con qué velocidad se levantan las barricadas y cuán fácil es obstruir el tráfico. Bueno, y si esta crisis se prolonga, si ya con esta situación de confrontación estamos acercándonos a la 50 de muertes, bueno, esto es complicado. Y la señora Boluarte se ha deshecho en excusa, diciendo, lamento mucho estas muertes, pero hay otros elementos en su gobierno que han dicho, vamos a hacer lo que sea necesario. Y bueno, la gente rechaza, o por lo menos los manifestantes han rechazado todas estas excusas de la señora Boluarte, pero es una situación muy fluida, como se suele decir en periodismo, es una situación en desarrollo. Bueno, muchas gracias, Raúl, y conversamos mañana, que te vaya bien. Sin falta, chao.